no tanto hablando de lo que está sucediendo, principalmente con el mercado de la inteligencia artificial, podemos movernos ya un poquito a otros temas que tienen que ver con tecnología y que puede que se entrelacen o no con el tema de la inteligencia artificial. Comenzando con el proceso que tiene que seguir Nvidia para poder realizar las ventas en China. No es un secreto para nadie que la mayoría de las cosas se fabrican en China. Eso no es un secreto para nadie. Ellos han creado una infraestructura de la que el mundo depende, y aunque no todo se termina de ensamblar allá, aunque sí una gran parte, hay muchos componentes que se tienen que producir allá para luego viajar a su destino y ser comercializados a otras partes del mundo o ser ensamblados. Inclusive tenemos procesos que van a China, Estados Unidos, vuelven a China para ensamblarte en otra parte, Estados Unidos, y vuelven a China para terminar un ensamblado. Por la razón que sea. Puede darse por un sinnúmero de factores, ya sea porque se tenga una ensambladora en otro país o porque deba cumplir con ciertas regulaciones o tengan que hacer ciertas vueltas para contar como que es una pieza de un país y no de otro. Un sinnúmero de razones para que eso suceda. Nvidia lleva esto al extremo para poder vender las nuevas tarjetas que tiene, las H200 que tiene para el mercado chino, en donde se terminan su ensamblación en China y luego viajan a los Estados Unidos. Esta está dentro de las ciertos productos que Estados Unidos no está aplicándole un arancel por ciertos tratados que ha llegado con la empresa, incluido también con AMD, pero luego de que se levantó la restricción de vender este tipo de dispositivos a China, se tiene que cumplir un proceso específico para que te puedan ser válidas para la venta. Nosotros habíamos hablado de que se le iba a aplicar un arancel a la venta de un 25% y de que iban a ser revisadas por un tercero para verificar estándares de calidad y verificar que no se estuviese realizando ninguna trampa o no se estuviese integrando ningún componente que no estaba siendo autorizado por el gobierno de los Estados Unidos para la venta hacia ese país. Básicamente, el proceso que debe seguir Nvidia es recibir las tarjetas de video desde China, realizar la revisión que acabamos de mencionar por terceros que van rotándose y asignados en parte por el gobierno federal, y luego de que estas son aprobadas debe pagarse el arancel o el impuesto a la venta del 25% antes de que salgan de un puerto de Estados Unidos y sean recibidas en un puerto chino para su distribución. Esto es un proceso bastante largo y por lo que los ingenieros de Nvidia han podido analizar, sigue siendo mucho más rentable hacer este proceso que simplemente no venderle a este país, ya que China cuenta con uno de los mercados más grandes del mundo y uno de los mercados que más consume este tipo de tecnología por la creciente tecnificación que presentan en ese país. Esto viene en contraste con un nuevo análisis que se ha realizado, que no ha sido realizado por China, sino por empresas de terceros, en donde han detectado que la infraestructura de Nvidia se ha reducido desde un 66% hasta un 8% en China. Y esto es jocoso y preocupante a la vez. Después de todo el problema que se enfrentó China con Estados Unidos en la guerra comercial que llevaron los dos países el año pasado, ellos empezaron a buscar y desarrollar alternativas para no tener que depender tanto de tecnologías como Estados Unidos. Una de las razones por las que Estados Unidos bloqueaba la venta a China y a otros países o limitaba la venta de que requerían un permiso especial era para evitar que se desarrollaran de una manera similar estados que no eran aliados o que no tenían la mejor relación con los Estados Unidos. Siendo esto, por ejemplo, Irán, Rusia, China, Corea del Norte, entre otros, eran un total de 7 estados más o menos que tenían la prohibición sin un permiso explícito para poder vender a estos países esta tecnología de inteligencia artificial. Y por la misma razón que nosotros venimos mencionando de que China ha sufrido una tecnificación y de que China básicamente se ha convertido en la fábrica del mundo, yo siempre pensé que ellos iban a buscar, y lo han hecho, una alternativa para poder seguir con su desarrollo y para poder seguir creciendo en esta industria. Cuando ellos lanzaron DeepSeek, se vio que la intención no era ser una competencia directa con ChatGPT o una competencia directa con cualquier otra inteligencia artificial, sino que todo el punto de DeepSeek era darle una alternativa a los usuarios que pudiesen descargar el código y utilizarlo en sus propios servidores de manera gratuita.
Si ellos hubiesen estado buscando una competencia directa con una de estas inteligencias artificiales, ellos hubiesen ofrecido un servicio similar al de ChatGPT, de que te dan una llave y tú puedes conectar tus aplicaciones a él y te cobran por el uso. O tú puedes poner un precio máximo que tú quieres gastar por mes para que no se sobrepase de eso. Eso hubiese sido una competencia directa. Pero recordemos que la forma en cómo se desarrolló DeepSeek fue utilizando algo de ingeniería inversa y básicamente aprovechando investigaciones que ya existían al respecto en lugar de desarrollar la tecnología completamente desde cero. DeepSeek se sigue actualizando y su punto sigue siendo darle una opción a las empresas de que si quieren integrar inteligencia artificial en su producto, puedan descargar el modelo directamente en sus servidores, entrenarlo, limitarlo solamente a las cosas para lo que lo van a utilizar, ya sea para responder preguntas, automatizar un soporte o realizar un simple cálculo en una aplicación, y que este corra en un servidor local solamente con esas capacidades. Y así reducir los costos a una empresa, porque ahí tú no tienes que pagarle a la empresa que tiene que compensar por todos los usos. Tú solamente utilizas la potencia que necesitas, por lo que te puedes olvidar de toda la infraestructura que conllevaría tener una inteligencia artificial del tamaño de ChatGPT o de Gemini funcionando. Y encima de eso, la parte que más le interesaba a ellos, tú le quitas mercado a empresas estadounidenses. Pues ellos han hecho algo similar también con los desarrollos de la infraestructura de la inteligencia artificial. En el año pasado salió una noticia donde ellos decían que no querían utilizar, aunque que Estados Unidos se pueda quedar con su bloqueo de no venderles a ellos infraestructura de inteligencia artificial, porque a ellos no les interesaba utilizar ese tipo de tecnologías, porque ellos habían desarrollado una tecnología que era mejor. Y desde ese momento lo han vuelto a decir de nuevo, y nosotros aquí en el programa siempre hemos dicho que esas son cosas que se tienen que tratar con escepticismo, porque no hemos visto nada. No ha salido un producto, ellos no han presentado nada al mundo, ellos simplemente han dicho que tienen un mejor producto, pero no han mostrado nada. Por lo que es válido ser escéptico y es válido no creer 100% lo que te pidan. Claro, también es válido darle el beneficio de la duda, ya que ellos han demostrado ser una potencia y se han tecnificado en muchas áreas y tienen productos de ingeniería que superan muchas veces a los competidores, como por ejemplo el BYD en vehículos eléctricos, o Huawei en su momento, antes de la prohibición de los Estados Unidos, que tenía los mejores dispositivos en el mercado. Han probado que sí tienen la capacidad para lanzar dispositivos así. Entonces, por una parte, se tienen quizá las credenciales para no creerle, y por otra parte, hay que mantenerse escéptico, porque quizás no tengan una tecnología superior, puede que sea similar, puede que sea igual, pero quizás no superior. Eso todavía queda por verse. Pero basado en este último estudio, donde se habla de que la infraestructura de inteligencia artificial que presentaba China contaba con un 66% de dispositivos de NVIDIA, lo que significaba que el otro 34% se distribuía entre dispositivos de AMD, Intel y competidores más pequeños, ahora se ve reducida a un 8%. Cuando se levantó la restricción y NVIDIA empezó a vender a China, sí se registraron muchas ventas. Pero también recordemos que la semana pasada hablamos de cómo China le dice a sus empresas que no le compren a esa empresa y que si lo tienen que hacer pidan un permiso. Primero Estados Unidos dijo que no le quería vender, o China dice que no le quiere comprar. Entonces sí que ve si esto es un juego de poder entre un país y otro, de yo soy mejor que tú o de cuál es mejor entre ellos, o si esto es una realidad. Porque ¿qué alternativa le ofreció el gobierno chino a estas empresas? Eso no lo sabemos. Pero quizás estemos cada vez más cerca de descubrirlo, basándose en estas estadísticas que dicen que solamente ahora el 8%, menos de un 10%, de esa infraestructura le pertenece a NVIDIA. O sea, de dispositivos fabricados por NVIDIA. ¿Puede que esto le dé un golpe a NVIDIA? Puede que sí. Pero el mercado puede ver esto como se buscó una alternativa al momento de la prohibición. Simplemente se le empezó a comprar a AMD, a Intel o a otros competidores más pequeños más. O realmente, como ellos dicen, que se desarrolló luego de la prohibición una tecnología equiparable a la de NVIDIA, pero desde adentro. NVIDIA seguirá vendiendo, claro que sí, por lo mismo que mencionaba antes de la pausa, de que esas infraestructuras se tienen que renovar constantemente.
aunque un 8% sea poco, sigue siendo cosas que tienen que comprarle. O quizás estén planeando desfasar toda la dependencia que tienen con Nvidia. Eso también tenemos que verlo. El año pasado fue un año de muchos giros, eso lo mencionábamos en el día de ayer, y de mucha incertidumbre por todos los movimientos que tuvo el mercado. Y China varias veces recalcó que ellos ya no eran el país con personas que no tenían la capacidad técnica para realizar este tipo de retos, para afrontar este tipo de retos, y que ellos habían crecido técnicamente y podían afrontar cualquier cosa que los Estados Unidos le pusieran al frente. Ahora mismo, los dos potencias mundiales son los gringos y los chinos. Y ellos están en un pulso de ver quién es el más grande. Hay que seguir viendo cómo esta situación se va desarrollando. Hay que seguir viendo cómo esto afectará a los mercados en el futuro. Hay que seguir viendo cómo esto va a beneficiar a los consumidores. Quizás vamos a empezar a ver alternativas a Nvidia que provengan desde un mercado chino. Quizás no. Quizás conozcamos los dispositivos, pero se queden dentro del país, porque como dije, China es un mercado gigante. Y quizás ellos quieran mantenerlo de manera doméstica. O quizás se empiece ya a ver una competencia real Nvidia en este ámbito, porque aunque AMD produzca tarjetas de video para lo mismo, o Intel, las tarjetas más potentes, las que se utilizan en este mercado, principalmente son las de Nvidia. Y eso me recuerda a mí que AMD paró el desarrollo de nueva tecnología hasta el 2027. Van a seguir produciendo lo que ya tenían desarrollado, pero ya no van a seguir cayendo atrás Nvidia hasta el 2027. Por lo que hasta cierto punto esto es positivo, porque nos deja un competidor en un mercado que estaba básicamente siendo dominado por una sola empresa. Cambiando un poco el tono y mudándonos a ese tema de empresas que dominan un solo mercado por sí solas, podemos hablar de Google y volver a mencionar el tema de los anuncios, pero no de los anuncios como tal. De todas, más o menos a mediados del año pasado, a principios, mediados, estuvimos hablando de diferentes demandas que estuvo presentando diferentes cortes en el mundo hacia la empresa Alphabet, que es la casa matriz de Google, por temas de monopolio. Y como empresa, algunas de estas cortes le estaban exigiendo a la empresa que se partiera en diferentes partes para que pudiera, entre paréntesis, dejar de ser un monopolio y brindar una verdadera competitividad en el mercado. Lo último que supimos de este caso era que la empresa había apelado y que se había retractado la resolución de que se rompiera la empresa en varios factores, sino que se podía quedar siendo toda bajo la sombrilla de Alphabet o la sombrilla de Google, pero que se iban a conocer otras medidas en el futuro, y ese futuro acaba de llegar. Básicamente se le va a permitir a Google que siga siendo la empresa del mismo tamaño que es, pero se le está exigiendo que los contratos que firma con empresas como Mozilla o como Apple, en donde ellos le pagan a estas empresas para que Google sea el motor de búsqueda por defecto, tienen que estar limitados a 1 año. Básicamente, estos contratos que firma Google con estas empresas son contratos que duran mucho tiempo y son contratos de exclusividad. O tú no puedes tener más buscadores, al menos que el usuario lo introduzca de manera manual, o mi buscador tiene que ser el principal y no puede haber forma fácil de cambiarlo. Y como estos contratos duran años, la competencia que puedan tener contratos diferentes, motores de búsqueda diferentes o equiparables a Google, no tienen la oportunidad de introducirse en ese mercado. Y no le da el tiempo quizás a mantenerse vivos hasta que el contrato termine y ellos puedan ofrecer un contrato similar o tratar de ofrecer un contrato. Cabe destacar, en el caso de Firefox, que es un navegador que yo recomiendo mucho, es una empresa que los desarrolla, es una empresa sin fines de lucro, y uno de sus principales ingresos para mantener la empresa a flote es ese contrato con Google. Pero se le está exigiendo a Google que el contrato solamente dure 1 año. Obviamente, puede que ellos sigan renovando con Google todos los años, pero esto simplemente le va a dar la oportunidad a otras empresas de que puedan básicamente proponer un motor de búsqueda, proponer un precio y que, entre comillas, el mercado se vuelva más dinámico.